Un día están en el punto de mira, al siguiente desaparecen y jamás vuelven a ser vistos. Estos son los misterios de las desapariciones a plena luz del día. El asesinato de John Fitzgerald Kennedy, un acontecimiento que aún conmociona al mundo. Retiraron y escondieron el cerebro del presidente. Una nueva teoría podría explicar por qué. Robert Kennedy pudo llevarse el cerebro porque no quería que los investigadores lo estudiaran. Jimmy Hoffa, el polémico líder sindical, desapareció tras una reunión con la mafia. ¿Se podrá revelar por fin la sobrecogedora historia de lo que pasó con su cuerpo? Una vez metieron el ataúd en el crematorio. Ni el operario del crematorio ni el director de la funeraria miraron dentro del ataúd. Michael Rockefeller, heredero de una de las dinastías más ricas del mundo, desapareció en aguas infestadas de tiburones y supuestamente murió. ¿Demostrará este asombroso vídeo que sobrevivió en una remota isla tropical? En una de las canoas había un hombre blanco desnudo remando que se parecía muchísimo a Michael Rockefeller. Desde el asesinato más traumático de un político tras el de Lincoln, hasta dos de las búsquedas de personas más grandes de la historia, encontramos nuevas pruebas que nos acercan a descifrar estos misterios sin resolver, desaparecidos. Una tragedia estadounidense. Cuando entró en urgencias, el presidente Kennedy tenía la nuca reventada. Una autopsia polémica. No hicieron la autopsia en el hospital. Un cerebro desaparecido. ¿Quién se llevó el cerebro de Kennedy? ¿Dónde está? Si lo robaron, ¿quién fue? ¿Agentes del gobierno? ¿Un miembro de la familia? Unas pruebas convincentes podrían esclarecer si lo robaron, por qué lo hicieron y tal vez dónde está. La desaparición del cerebro de Kennedy. En 1960, John Fitzgerald Kennedy fue elegido 35º presidente de los Estados Unidos. Un mandato que acabaría en una horrible tragedia. El 22 de noviembre de 1963, JFK visitó Dallas, Texas. La caravana de Kennedy, que incluía un coche descapotable, estaba diseñada para exponerse a las multitudes. Eran aproximadamente las 12:30 del mediodía cuando se oyeron unos disparos mientras el carismático y joven presidente circulaba por el centro. Las fuerzas de seguridad lo llevaron al hospital Parkland Memorial. Venga, por favor, dense prisa. Lo llevaron al hospital Parkland de Dallas. Los médicos intentaron reanimarlo, pero no pudieron. Ya era demasiado tarde. Se declaró la muerte del presidente John Fitzgerald Kennedy. No sé qué hacer. El mundo quedó estupefacto. Asesinan a JFK, Connally herido. Ha muerto. Entonces el personal del hospital y los servicios secretos empezaron a discutir sobre quién debía quedarse los restos mortales del presidente. Técnicamente estaba bajo la jurisdicción de Texas. Así que el médico forense de Dallas, Earl Rose, quiso hacer la autopsia en Texas, donde debía llevarse a cabo. Oiga, usted no El servicio secreto tenía otros planes. ¿Pero qué hacen? El servicio secreto y la familia querían sacar el cuerpo de Texas lo antes posible. Querían llevarlo a Washington, D.C. La actividad en el hospital era frenética para intentar salvarle la vida al presidente. Cuando no les dejaron hacer la autopsia, se volvieron locos. Empezaron a pelearse y a discutir en los pasillos. Y, según algunos rumores, los agentes del servicio secreto se llevaron las manos a las pistolas para dejar claro que se llevarían el ataúd de John F. Kennedy. Llevaron el ataúd al aeropuerto de Love Field, lo metieron en el Air Force One y lo llevaron a Washington, D.C. Llevaron el cadáver hasta Bethesda para hacer la autopsia porque la gente que dirigía toda la operación desde Washington querían supervisar todo el proceso. Tenían que encargarse ellos porque determinaría desde dónde se realizaron los disparos. Los forenses del Hospital Naval de Bethesda examinaron el cráneo de Kennedy. El cerebro era la prueba principal. Con ese cerebro se podía saber desde dónde dispararon, desde qué dirección y cuántas balas. Los resultados de la autopsia de Bethesda mostraron que la nuca estaba intacta, excepto por un agujero de bala en la parte de arriba, solo de entrada. Ninguno de los médicos de Parkland, en Dallas, lo había visto, así que enseguida la gente de Dallas empezó a pensar que ocultaban algo. Pero por algún motivo, en su trabajo reinaba la ley del silencio. No podían hablar.
Cuando hicieron la autopsia, vieron que los resultados no cuadraban con lo que ellos habían visto en Dallas, así que sabían que se estaba encubriendo algo. En esta atmósfera de secretos y sospechas, muchos pensaban que pasaba algo raro. No enviaron el cerebro de Kennedy junto al cadáver para el entierro. En lugar de eso, lo guardaron a buen recaudo. Su familia quería enterrar el cerebro con el resto del cuerpo, pero no fue así. El cadáver se enterró el 25 de noviembre. Se dice que el cerebro se examinó 2 veces, y la segunda vez pudo ser el 2 de diciembre. Era una prueba fundamental. Estos movimientos hicieron sospechar de un posible encubrimiento por parte del gobierno. Teoría 1. Conspiración gubernamental. La cuestión no es qué pasó con su cerebro, ni quién se lo llevó, sino quién estaba detrás, quién era el instigador del asesinato, el conspirador. Quien se llevó el cerebro tal vez quería ocultar que la bala que mató a JFK no le alcanzó por detrás, como decía la historia oficial, sino de frente. Sabemos por el testimonio del doctor que la mitad del cerebro estaba reventada. La parte que estaba bien fue la que se llevaron en la autopsia. Según la teoría de Nolan, un alto cargo del servicio de inteligencia pudo guardar el cerebro a buen recaudo. Se cree que James Angleton, jefe de contraespionaje, guardaba en su caja fuerte la mitad del cerebro en un recipiente. El objetivo era analizarlo. Demostraba que hubo disparos frontales y traseros. Y lo guardó hasta que fue destituido de su cargo en el servicio de contraespionaje en 1973. Durante ese periodo de transición, su caja fuerte y todos sus documentos se retiraron. Y una persona que trabajó allí, un agente de la CIA, afirmó que encontraron algo muy perturbador. Se cree que era la mitad del cerebro de Kennedy. Si lo piensas y usas tu cerebro, te das cuenta de que el secreto es la mente que está detrás del asesinato. Hay quien especula con que el secreto se guardó en la familia. Y esta familia era muy poderosa. Robert Kennedy se llevó el cerebro de su hermano John F. Kennedy. Teoría 2. Robert Kennedy. El 22 de abril de 1965, 18 meses después del asesinato de John F. Kennedy, Robert Kennedy, que entonces era senador por Nueva York, envió una carta al doctor George Barkley, el médico personal de John F. Kennedy. En ella, le pedía que el cerebro y materiales, fotografías y radiografías de la autopsia pasaran de los cofres de los servicios secretos a los archivos nacionales. Está documentado que el cerebro se llevó a los archivos nacionales. La secretaria ejecutiva de John F. Kennedy, una mujer llamada Evelyn Lincoln, trabajaba en la sala 409 de los archivos nacionales. El 26 de abril, George Barkley le llevó los materiales a Evelyn Lincoln. Entonces se hizo un inventario. Y en ese inventario había radiografías, fotografías y había un ítem llamado ítem número 9. El ítem número 9 contenía todos los materiales físicos del cadáver de John F. Kennedy. Las muestras de tejido, de sangre y el cerebro, que estaba en un frasco con formol. Puede que Robert Kennedy tuviera razones de peso para guardar el cerebro de su hermano y la información de la autopsia en los archivos nacionales. Robert Kennedy, para empezar, no era una persona morbosa. No era excéntrico. Robert Kennedy pudo llevarse el cerebro simplemente porque no quería que los investigadores lo estudiaran. Tal vez su hermano consumía alguna droga y no quería que se hiciera público. Fueran analgésicos u otras cosas. No había mucha gente que supiera que John F. Kennedy tenía la enfermedad de Addison y graves problemas de espalda. Tomaba medicación y se decía que sus inyecciones llevaban anfetaminas o esteroides. Algunos se acordaban de Franklin Roosevelt, que fue en silla de ruedas durante los 12 años de su presidencia. No mucha gente lo sabía porque la prensa lo ocultaba. La mayoría de personas no sabían que iba en silla de ruedas. Ese método de ocultación sirvió tanto para Roosevelt como para JFK.
Robert Kennedy no quería que se supiera. Así que todo apunta a que el cerebro estaba guardado a buen recaudo en el edificio de los Archivos Nacionales, conservado para la eternidad. O tal vez no. La última ocasión documentada en la que alguien vio el cerebro de John F. Kennedy fue el 26 de abril de 1965. Pero un mes más tarde, Evelyn Lincoln recibió una llamada de Robert Kennedy, en la que éste le dijo que enviaría a su secretaria a por el cofre. La secretaria llegó. Evelyn Lincoln le dio las llaves. Y ese fue el último momento en que supo dónde estaba ese cofre. ¿Quién se llevó el cerebro de Kennedy? ¿Dónde está? Teoría 3. Está enterrado con el cadáver del presidente. Una de las teorías más convincentes es que un miembro de la familia pudo estar involucrado en la desaparición del cerebro por otra razón totalmente diferente. Jackie quería enterrarlo con el cadáver. Por motivos sentimentales, al enterrar a alguien, uno quiere enterrar el cadáver entero y no tener piezas metidas en cofres en los archivos nacionales. Habría sido muy difícil enterrar el cerebro con el cadáver. El presidente Kennedy fue enterrado en el cementerio de Arlington 3 días después de su asesinato. Como la familia quería enterrar el cerebro con el cadáver, la única solución que se me ocurre es incinerar el cerebro y demás materiales biológicos y después esparcir las cenizas en la tumba abierta de John F. Kennedy o sobre ella. La probabilidad de encontrar el cerebro es prácticamente nula. Cualquiera que pudiera saber dónde estaba el cerebro ya ha fallecido. La secretaria de Robert Kennedy murió en 2011. Puede que ella fuera una de las últimas personas que sabían dónde estaba el cerebro de John F. Kennedy, pero ya no está. El caso no resuelto de la desaparición del cerebro del presidente Kennedy sigue siendo un curioso capítulo de una gran tragedia estadounidense. Otro misterio hizo volar la imaginación del público. Jimmy Hoffa desapareció sin dejar rastro después de una reunión en una cafetería. La desaparición de este líder sindical sigue sin resolverse desde entonces. Pero tras ver las convincentes pruebas de su asesinato, ¿se podrá conocer por fin el paradero de su cadáver? La mafia. Cuando la mafia va a matar a alguien, la operación empieza haciendo que la víctima se sienta cómoda. El asesinato. Incluso cuando van a ejecutar a alguien, lo hacen con algo de precisión. El cuerpo desaparecido. Sin cuerpo no hay delito. Sin cuerpo no hay imputación. La desaparición de Jimmy Hoffa. El 30 de julio de 1975, uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos acudió a una reunión en un restaurante cercano a Detroit y luego desapareció de la faz de la tierra. Más de 4 décadas después, la desaparición de Jimmy Hoffa sigue fascinando a los estadounidenses y provoca innumerables teorías de por qué y cómo desapareció este importante personaje público. El de Hoffa es el asesinato misterioso por antonomasia de los Estados Unidos. Ha habido literalmente cientos de teorías sobre lo que ocurrió. Desapareció. ¿Quién lo mató? ¿Y qué pasó con su cadáver? ¿Es el esqueleto de Jimmy Hoffa? 4 décadas más tarde, una nueva teoría podría por fin revelar los secretos de este misterio. Yo creo que las investigaciones que he realizado han resuelto finalmente el misterio de Jimmy Hoffa. James R. Hoffa nació en la ciudad del motor, Detroit, Michigan. De joven entró en el sindicato de transportistas de su ciudad. Su carisma y su estilo de tipo duro le permitieron ascender rápidamente y finalmente llegó a ser un líder nacional. Jimmy Hoffa fue presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros, que es un sindicato.
Como cualquier sindicato, ayudaba a negociar contratos, mayores prestaciones y condiciones de trabajo más seguras. Yo crecí en Detroit y mi abuelo era camionero, así que he oído todas las historias sobre la desaparición de Jimmy Hoffa desde pequeño. Además, crecí en la zona de la desaparición, a unos kilómetros de donde desapareció. Esta es una historia que llevo escuchando 40 años. He crecido oyendo hablar de ese hombre. Uno siempre se hace preguntas y tiene curiosidad por saber qué le pasó, por los medios, los programas y todo lo que han contado sobre él. Hoffa era un luchador, un tipo duro. No tenía miedo a nadie. Pero el ascenso de Hoffa al poder no fue nada legal. Estaba vinculado al crimen organizado, obviamente a la mafia. Empezó a hablar con quien no debía. Dos de los socios mafiosos de Hoffa, Tony Giacalone y Tony Provenzano, tuvieron un papel fundamental en su misteriosa desaparición. Tony Giacalone era un capo de la mafia de Detroit. Tony Provenzano era un capo de la familia genovese de Nueva York. En el mejor momento, la carrera de Hoffa se estrelló bruscamente. James Hoffa cumplirá una condena de 8 años de prisión por coacciones al jurado. Podría salir en libertad condicional en 32 meses. Después de ser condenado por coaccionar al jurado, conspirar y por fraude, entró en prisión. En 1971, el presidente Richard Nixon le concedió un indulto. Pero en él se estipulaba claramente que no podría ejercer ningún cargo hasta el año 1980. Sin embargo, Hoffa estaba dispuesto a recuperar su trabajo a cualquier precio. Jimmy Hoffa creía que la condición del indulto era ilegal. No había ningún motivo para esa condición. Nadie había recibido un indulto total e incondicional con algún tipo de estipulación. Esa condición la puso Frank Fitzsimmons, y la gente que quería que Frank Fitzsimmons tomara el poder pagó $500,000 primero para que indultaran a Jimmy Hoffa, y después volvieron a pagar otros $500,000 para introducir esa estipulación en el indulto. Jimmy Hoffa no aceptaba que hubiera ninguna estipulación, y por eso presionó e hizo cuanto pudo para recuperar el poder del sindicato. Frank Fitzsimmons era el vicepresidente de Jimmy, una persona en la que Jimmy Hoffa confiaba y a la que dejó controlar el negocio mientras estaba en la cárcel. Él controlaba a Fitzsimmons hasta cierto punto, pero tras un tiempo, este consiguió el poder y la capacidad de toma de decisiones. En cuanto al fondo de pensiones y esas cosas, Fitzsimmons no tenía nada que ver. No controlaba cómo se asignaban las pensiones a la gente. Jimmy Hoffa siempre conseguía puntos o dinero de todos los préstamos que hacía al crimen organizado. Frank Fitzsimmons no hacía nada de eso. Y la mafia y los criminales de Jersey y otros lugares estaban satisfechos con Fitzsimmons. No querían que Hoffa retomara el mando. Jimmy Hoffa era una persona poderosa. Tenía el poder de los camioneros porque había sido el presidente del sindicato desde el 57 hasta su entrada en prisión. No iba a entregarle el poder a uno de sus esbirros. Lo que tenía que hacer Jimmy Hoffa en ese momento de su vida era demostrar a esa gente que él tenía un poder considerable, que no se iba a arrodillar y retirarse como le habían ordenado. Él era Jimmy Hoffa. Había ayudado a crear ese sindicato. Había conseguido mucho dinero para ellos y quería su parte. Él quería volver a ser un líder activo del sindicato, pero había un problema. Él apeló la decisión legal y políticamente. Sus abogados demostrarían la inconstitucionalidad de la condición. Pero además, desafió públicamente a los líderes del sindicato, tachándolos de ineptos, ineficientes y corruptos. Y eso le causó a Hoffa muchos problemas con los grupos del crimen organizado. La mafia de Detroit, la Comisión Nacional de la Mafia y los líderes de la delincuencia estaban deseando quitárselo de en medio por el comportamiento que estaba teniendo. Por ir a la televisión, por amenazarles
A esa gente no la puedes amenazar. Desde 1971, cuando salió de prisión, empezó a presionar para recuperar el poder en el sindicato. De hecho, iba a dar información y a contar cómo el sindicato de los camioneros estaba presionado por el crimen organizado. Hoffa dejó claro que haría todo lo necesario para recuperar el sindicato. Las amenazas de Hoffa llamaron la atención y le citaron para reunirse con los dos Tonys. Jimmy Hoffa quería reunirse con Anthony Giacalone porque se conocían desde hacía años. Sin embargo, había un problema con Anthony Provenzano, Tony Pro de Nueva Jersey, porque habían estado encarcelados juntos. Tony Pro estaba muy enfadado porque, debido a las actividades ilegales del sindicato mientras estaban en la cárcel, no podía cobrar una pensión. Jimmy Hoffa quería limar asperezas después de una pelea en la cárcel de Lewisburg. En esa pelea, Tony Provenzano dijo que mataría a Jimmy Hoffa y a sus hijos, y este le dijo: "Tú eres el culpable de que esté aquí". Tuvieron muchos problemas. Cuando salieron de la cárcel, Jimmy quiso recuperar el sindicato y Tony Provenzano era una de las personas que podía facilitarlo. Jimmy Hoffa se había reunido con Anthony Giacalone en un par de ocasiones y este intentó negociar, intentó calmarlo. Ellos habían ganado mucho dinero, eran aliados de Jimmy Hoffa y leales hasta cierto punto, pero había otras personas que les decían qué debían y qué no debían hacer. Jimmy Hoffa no podía recuperar el sindicato, en eso no podían ayudarle. Pero Giacalone intentó ayudar. Primero le dijo a Hoffa: "Es hora de dar un paso atrás. ¿Por qué no te jubilas y disfrutas más de tus nietos?". Pero Jimmy Hoffa no quiso escucharle. Además, Jimmy Hoffa era un gran amigo de Russell Bufalino, el capo de la mafia del norte de Pensilvania. Era un viejo gángster que había facilitado la reunión de Apalachin. Era muy respetado en el mundo de la mafia y era quien le decía a Jimmy que se relajara y que se jubilara. Cuando hablaron con Provenzano para resolver toda la situación de Jimmy Hoffa, resultó ser que un año antes ya habían tomado la decisión de que Jimmy Hoffa no siguiera en el sindicato. Después de 4 años de presiones, Jimmy Hoffa pensaba que la reunión del 30 de julio le ayudaría a recuperar su sindicato. El 30 de julio de 1975, James R. Hoffa salió de su casa de Lake Orion, Michigan, y condujo hasta la zona del restaurante Macus Red Fox, donde creía que se encontraría a Anthony Provenzano y a Tony Giacalone a las 2. Sabemos por testigos que Hoffa estuvo allí. Pero los dos jefes mafiosos tardaban. Sobre las 2:15 de la tarde, Hoffa, frustrado, llamó a su esposa. Estoy aquí en el restaurante. Tony G no ha llegado. Llevo no sé cuánto esperando. No entiendo nada. Adiós. Jimmy Hoffa le dijo a su mujer que creía que le habían plantado. Esa fue la última ocasión en que su familia contactó con él. Fue a las 2:30 cuando por fin llegó un gran sedán y se vio a Jimmy Hoffa entrar en el vehículo que se marchó en dirección sur por la calle Telegraph. Los testigos afirmaron que entró en el coche voluntariamente. Esa fue la última vez que se vio a Jimmy Hoffa. Como no volvió a casa, su familia denunció su desaparición. Anoche no vino a casa. Llamó y dijo que llegaría a las 4 y no sé qué hacer. Los agentes de Bloomfield acudieron al Macus Red Fox y encontraron su coche en el aparcamiento. Nadie sabía qué le había pasado. Y durante más de 40 años la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué le pasó a Jimmy Hoffa? No creo que Jimmy Hoffa sobreviviera a la tarde del 30 de julio de 1975. Lo asesinaron. Teoría 1. Asesinado por la mafia.
El FBI concluyó que fue un asesinato planificado. La mafia quería eliminar a Jimmy Hoffa por motivos políticos y de poder. Este es el crimen perfecto. Sin cadáver no hay imputación. Nunca imputaron a nadie, ni detuvieron a nadie, ni juzgaron a nadie por él. Prácticamente hay consenso sobre dónde tuvo lugar el asesinato. Casi toda la gente con la que he hablado señala la casa de Carlo Licata como el lugar donde mataron a Hoffa. Carlo Licata era un miembro de la mafia de Detroit e hijo del capo de la mafia de Los Ángeles, Niccolo Licata. Creo que lo que pasó es que al salir al aparcamiento, otros mafiosos se acercaron a él y le explicaron que habían decidido cambiar el lugar de la reunión. Vamos dentro. Creo que nada más entrar en la casa, unos matones que había dentro dispararon a Hoffa en la nuca, probablemente 2 veces. Así era como se solía hacer. Esta teoría nos lleva a preguntarnos por qué Hoffa habría subido voluntariamente a un coche con mafiosos que no conocía. Hay pruebas nuevas que nos hacen pensar que alguien de su propia familia condujo a Hoffa hasta la muerte. Yo creo que la mafia pudo acabar con Jimmy Hoffa usando a alguien cercano a él. En concreto, a algún miembro de su familia o alguien en quien confiara. Alguien a quien quisiera. ¿En quién confiaría Jimmy Hoffa en esa situación? ¿Quién sería esa persona misteriosa? No sería otra que su propio hijo de acogida, Chucky O'Brien. En cualquier asesinato mafioso, la operación empieza durmiendo al bebé. En el argot de la delincuencia, eso significa hacer que la víctima se sienta cómoda y que baje la guardia. ¿Cuánto me van a hacer esperar? Siempre me hacen lo mismo, siempre igual. Hubo testigos en el restaurante que afirmaron haber visto a Chucky O'Brien en el aparcamiento con un coche. Hoffa confiaba plenamente en Chucky O'Brien. Era alguien con quien él estaba muy cómodo y que anteriormente había sido guardaespaldas. Chucky O'Brien le dijo: he venido a recogerte. Él se subió al coche y se marcharon. Pero O'Brien tenía compañía. Teoría 2. Asesinado por un amigo. Las fuerzas de seguridad descubrieron una pista sobre la identidad del asesino de Hoffa cuando averiguaron que Chucky O'Brien no era el único ocupante del sedán aquel fatídico día de 1975. Frank Sheeran era una de las 9 personas que el FBI investigaba como sospechosas de la desaparición de Jimmy Hoffa. Le llamaban Frank el irlandés Sheeran. Era un extorsionador que trabajaba para el sindicato. ¿Estás bien? Jimmy Hoffa se sentiría cómodo en el coche con Frank Sheeran. Frank Sheeran era uno de los hombres de Russell Bufalino. Jimmy Hoffa había hablado con Frank sobre recuperar el sindicato y Frank le dijo: Jimmy, es hora de que te retires. Este le contestó: no voy a ceder, voy a recuperar ese sindicato y necesito tu ayuda. ¿Estás conmigo o no? Frank intentó calmarle y ayudarle, pero todo eso suponía un problema político y económico para todas las partes involucradas. Además, se jugaban la vida. Frank Sheeran sabía que si ayudaba a Jimmy Hoffa contra Russell Bufalino, ambos morirían. En 1994, Sheeran, gravemente enfermo, confesó algo muy impactante. Frank Sheeran, ya en el lecho de muerte, confesó finalmente en una grabación de vídeo que le disparó en el vestíbulo de su casa de Detroit. Me enteré de que la casa del noroeste de Detroit, donde Frank Sheeran decía haber matado a Hoffa, estaba a 1 kilómetro de la casa donde crecí. Y pensé en que por la casa donde mataron a Hoffa, yo había pasado en bici, patrullando como policía. Y sabía exactamente dónde estaba, sabía de qué casa se trataba. Si la confesión de Sheeran parece la explicación más convincente de la muerte de Hoffa, queda otra pregunta. ¿Qué fue de su cadáver?
3 camioneros de Nueva Jersey mataron a Hoffa. ¿Es el esqueleto de Jimmy Hoffa? A lo largo de los 43 años siguientes a la desaparición de Hoffa, ha habido cientos de teorías sobre qué le ocurrió. Algunas de las teorías más locas dicen que lo enterraron en el fondo de un estadio gigante, que lo llevaron a los Everglades de Florida y lo echaron a los Caimanes, que lo metieron en un compactador de chatarra en una fábrica de coches y lo enviaron a Tokio en un Toyota. Que lo tiraron al lago Superior, que lo metieron dentro del Renaissance Center de Detroit, que lo pusieron en la autovía I-96. Teoría 1. Enterrado o tirado. Algunos investigadores creen que enterraron el cadáver descuartizado de Hoffa. Otros que metieron las partes de su cuerpo en bolsas de basura y las tiraron en contenedores. En lo que coinciden es en que la mafia no quería que encontraran el cadáver. Yo estoy convencido de que la manera más fácil de deshacerse de un cadáver es quemarlo. La mafia de Detroit en 1975 tenía acceso a 4 crematorios diferentes a 20 minutos en coche de Macul Red Fox. Imágenes reales. Frank Sheeran dijo que dejaron el cadáver a una funeraria que les ayudó a llevarlo a un crematorio. Lo incineraron el mismo día que desapareció y así se deshicieron del cuerpo. Hanson cree haber descubierto el lugar exacto donde incineraron el cadáver de Hoffa. El cementerio de Evergreen, a pocos minutos de distancia de donde supuestamente lo asesinaron. Teoría 2. Incinerado. Fui al cementerio de Evergreen con la idea de llevar a cabo una investigación. No les dije para qué había ido, a quién investigaba ni qué ocurría. Me dieron acceso a su documentación y descubrí que el día en que desapareció Jimmy Hoffa, incineraron a 2 mujeres en el cementerio de Evergreen. Una tenía 89 años y la otra 90. Logré verificar que una de ellas era real. Lo comprobé con su certificado de nacimiento. De la otra mujer no encontré ningún registro de su nacimiento. No pude demostrar que era una persona real. Ni siquiera si existió. La teoría es que la mafia se inventó su identidad. Una vez metieron el ataúd en el crematorio, nadie, ni el operario del crematorio ni el director de la funeraria, miraron dentro del ataúd para ver si había un hombre, una mujer u otra cosa dentro. Simplemente cogieron el ataúd y lo metieron en el horno del crematorio. La desaparición de Jimmy Hoffa sigue siendo un misterio oficialmente, pero muchos investigadores creen que la teoría de la cremación es la explicación más convincente con diferencia. Al otro lado del mundo, en las peligrosas aguas de la costa de Papúa Nueva Guinea, otro famoso caso ocupó portadas de periódicos: la desaparición de Michael Rockefeller, el heredero de una dinastía multimillonaria. Era el hijo del gobernador Nelson Rockefeller. Un accidente en el mar. 6,5 kilómetros entre tiburones y cocodrilos. ¿Murió? No encontraron su cuerpo. En 1961, uno de los herederos de una de las familias más ricas del mundo, los Rockefeller, desapareció en las peligrosas aguas de la costa de Papúa Nueva Guinea. Pero nuevas investigaciones podrían arrojar luz sobre las cuestiones más inquietantes. ¿Se ahogó Michael Rockefeller? ¿Lo asesinaron? ¿O sorprendentemente sobrevivió? La desaparición de Michael Rockefeller es uno de los grandes misterios sin resolver del siglo XX. La desaparición de Michael Rockefeller. Los Rockefeller son una dinastía estadounidense construida sobre el petróleo, la propiedad inmobiliaria y la política. Michael Rockefeller era el 5º hijo de Nelson y Mary. Era el hijo del gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, que más tarde sería vicepresidente durante el mandato de Gerald Ford. Como era Rockefeller, tuvo la mejor educación posible. Había estudiado en la universidad, pero en la veintena le dio la espalda a ese camino y decidió seguir el suyo. No quiso seguir en el negocio familiar.
Hizo sus pinitos en la reserva del ejército, trabajó de vaquero en una ganadería en Argentina y en Puerto Rico se enamoró de la aventura. Decidió viajar a Papúa Nueva Guinea y se empapó del estilo de vida de ese país. Tenía auténtica curiosidad sobre esa parte del mundo. Fraser Heston es un director de documentales cuyas investigaciones han descubierto nuevos datos sobre la desaparición. Se enamoró de Nueva Guinea y fueron a lo que entonces era Nueva Guinea holandesa. Al final de ese viaje volvió a su casa de Nueva York y allí su padre le dio la noticia de que se iba a divorciar de su madre y a casarse con su secretaria. Como comprenderéis, esto destrozó a Michael y decidió volver casi de inmediato a Nueva Guinea, en 2 semanas. Fue un viaje muy mal planeado. Se marchó a Nueva Guinea sin la ayuda de guías expertos ni tripulación. Un antropólogo holandés llamado René Wassing se le unió. Ninguno tenía experiencia en navegación. Alquiló una canoa que en lugar de una vela llevaba un motor fuera borda y un techo de hojalata. Era una embarcación algo precaria. Era una aventura arriesgada. El 18 de noviembre de 1961, Michael Rockefeller y René Wassing estaban viajando de la aldea de Agats a otra aldea llamada Per. Se acercaban a la desembocadura del río Islanding y les sorprendió un macareo que es como una ola. Se quedaron atrapados entre las olas y su canoa volcó. 2 nativos que iban con ellos para echarles una mano decidieron nadar hasta la orilla y les prometieron mandar ayuda si sobrevivían. Abandonados a 5 kilómetros de la costa de Nueva Guinea, Michael Rockefeller y René Wassing se aferraban a su canoa volcada, solos, atemorizados y sin esperanza de ser rescatados. Como el rescate no llegaba, Michael tomó una decisión fatídica. Michael le dijo a René, creo que estamos a 3, 4 o 6 kilómetros de la costa. No vamos a acercarnos nunca a la orilla. Esta marea nos llevará mar adentro si seguimos esperando. Creo que puedo llegar. Así que cogió una botella roja como flotador, dijo, podré llegar nadando, y lo hizo. René veía cómo se hacía cada vez más pequeño en la distancia. René le esperaba y pasó toda la noche. Los 2 nativos que les habían ayudado llegaron allí. A la mañana siguiente, los nativos lo rescataron. Pero no había ni rastro de Michael Rockefeller. Las autoridades informaron a su familia en Nueva York y se lanzó una enorme operación de búsqueda. Nelson organizó una gran búsqueda con la Armada holandesa y la Armada de los Estados Unidos, y Australia ofreció su colaboración. Se fletaron aviones y prometieron recompensas económicas. No se escatimó en gastos. Pero la búsqueda terminó sin certezas para la familia. Pasaron 10 días y no había pistas. Supusieron que había fallecido. Nunca encontraron el cadáver, pero cancelaron la búsqueda. 6 años más tarde se declaró oficialmente su muerte. Fue un episodio trágico para la familia. ¿Pero realmente se ahogó Rockefeller? La señora Rockefeller, la madre de Michael, estaba obsesionada con la posibilidad de que Michael hubiera sobrevivido. Cabía la posibilidad de que siguiera con vida. Muchos creen en la versión oficial según la cual Michael Rockefeller no sobrevivió al trayecto de casi 5 kilómetros hasta la costa. Teoría 1. Muerte en el mar. Nelson Rockefeller creía firmemente que Michael se ahogó. A Nelson le convencieron las autoridades holandesas de que Michael se había ahogado o que tal vez se lo habían comido los cocodrilos o los tiburones. Ambos animales abundan en el mar de Arafura. Está infestado de ellos. ¿Y si Nelson Rockefeller estaba equivocado y su hijo logró tocar tierra? ¿Pudo haber tenido otra suerte totalmente diferente? Teoría 2. Sobrevivió, pero lo asesinaron después. En 2010 se puso a prueba esta teoría.
Un redactor de la revista Outside decidió imitar el trayecto a nado. Cogió una barca pequeña, saltó al agua con una botella de gas atada a una correa y recorrió a nado los 4 o 5 kilómetros hasta la costa del mar de Arafura. Sobrevivió a las mareas, a los cocodrilos y a las serpientes marinas y tocó tierra. Aunque lo lograra, Michael seguiría en peligro según un misionero local, el padre Van Kessel. Él propuso una teoría brutal: el canibalismo. Puede que llegara a la orilla y una vez allí fuera víctima de ese pueblo famoso por ser caníbal. El padre Van Kessel afirmaba que Michael llegó a tierra y sobrevivió a la travesía de 6 kilómetros entre tiburones y cocodrilos. Se encontró con 3 jefes tribales de la aldea de Otsanep, quienes decidieron matarle y tal vez comérselo en un ritual de sacrificio o un ritual caníbal. Puede que Michael Rockefeller sucumbiera a un final trágico, pero en 2005 un extraordinario descubrimiento le dio la vuelta a esa teoría. Si no se ahogó y no se lo comieron, ¿qué pudo pasarle? Tal vez llegó a la orilla y al llegar decidiera dejar atrás su vida. Se aclimató allí y decidió que esa sería su vida. El investigador y director de documentales Fraser Heston cree haber encontrado la respuesta. Teoría 3. Sobrevivió y vivió sin problemas. La clave puede estar en 2 segundos de un vídeo rodado en 1969, 8 años después de la desaparición de Michael. Hace unos años escribí, produje y dirigí junto a mi compañera de producción Heather McAdams un documental llamado La búsqueda de Michael Rockefeller, que está basado en el libro del mismo título de Milt Macklin, antiguo editor de Argos Magazine, que era una revista de aventuras. Milt usó unas imágenes impactantes en su búsqueda de Michael Rockefeller en Nueva Guinea. El hombre que tenía el vídeo me lo envió en 3 cajas de bobinas de 16 milímetros. Empecé a ver unas imágenes increíbles de caníbales con calaveras en el cuello. Caníbales desnudos que remaban en canoas ante la cámara. Había cientos y cientos de ellos. Uno de los detalles más sorprendentes fue la imagen de varios cientos de guerreros Asmat. Ellos no llevaban nada de ropa, solo plumas y pintura en el cuerpo. Iban de pie en canoas con 10 o 15 personas en cada una, remando y cantando. Había cerca de 20 canoas y la imagen era magnífica, terrorífica y fabulosa. En una de las canoas había un hombre blanco desnudo remando como los demás Asmat, que llevaba una barba y se parecía muchísimo a Michael Rockefeller. Si aumentas la imagen y te fijas mucho, se ve un hombre blanco que destaca entre los demás y te hace dudar. Sin duda, es un hombre blanco que lleva barba. Ninguno de los Asmat lleva barba. Es algo muy interesante, ¿verdad? Se puede aumentar la imagen y lo hicimos. Llevamos a cabo análisis forenses. La estructura de la mandíbula es bastante similar, es muy parecida. La altura y la musculatura también. Michael remaba bien, así que es posible que fuera él. Esto tiene muchas implicaciones. Cabe la posibilidad de que Michael sobreviviera en las selvas de Nueva Guinea. Es demasiado bueno para ser falso. Una de las historias sobre la desaparición de Michael Rockefeller y su posterior vida es de un explorador que conozco. Él visitó Nueva Guinea recientemente y volvió con la leyenda de que Michael había tenido un hijo con una mujer nativa. Esté vivo o no, su hijo es heredero de al menos una parte de la fortuna de los Rockefeller. Sin pruebas sólidas, el destino final de Michael Rockefeller sigue siendo un misterio. Tanto si se ahogó como si fue asesinado por caníbales, o si vivió el resto de su vida en Nueva Guinea, la gente no ha dejado de estar fascinada por descubrir lo que realmente le pasó al hijo inconformista de una familia de multimillonarios.